Hola a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta segunda parte del sistema nervioso central, donde les voy a hablar sobre fundamentos del uso de los anestésicos inhalatorios. Para empezar, les quiero recordar que el aire de la atmósfera, pues que estamos respirando, contiene un 21% de oxígeno, como tienen ahí, y como ven, el resto es prácticamente todo nitrógeno. Cuando hacemos una intubación a un animal, podemos aumentarle ese oxígeno hasta en un 100%. Lo que no se podría hacer nunca es, en el caso de que pudiésemos, hipotético, descender la entrada de la mezcla de gases por debajo del 21% de oxígeno al animal, porque entraría pues en un estado de hipoxia y se moriría. Por otra parte, la mayoría de los hospitales más sofisticados pues van a usar circuitos de anestesia inhalatoria cerrados, es decir, que van a reciclar o recuperar el anestésico inhalatorio que entra porque es bastante costoso y lo van a volver a introducir en el animal. Eso se puede hacer sin problemas, pero siempre hay que quitarle del aire expirado el dióxido de carbono. Para eso tenemos que estar seguros que los cartuchos de carbón activo, que son los que absorben el CO2, pues están quitándolo del medio. ¿Qué ocurriría si ese aire cargado de CO2 entrase de nuevo al animal? Pues básicamente aumentaría mucho la presión parcial de la presión sanguínea de CO2 y primero estimularía mucho la ventilación del animal, aumentaría mucho la frecuencia cardíaca y inmediatamente después el animal tendría una parada cardíaca por una acidosis respiratoria y se moriría. Les pongo las imágenes de abajo precisamente para recordarles que si introducen a un animal en una jaula o en otro sitio cerrado para darles oxígeno adicional por encima del 21% que están inhalando de la atmósfera, pues deben siempre de dejar un orificio o un hueco que permita que se escape el CO2 y no se acumule, pues, no se acumule en esa cámara donde está el animal. A modo de anécdota, les cuento que la sensación de asfixia cuando contenemos la respiración la causa el CO2, que es el que estimula el centro respiratorio para aumentar la ventilación, o lo que es lo mismo, la frecuencia respiratoria. Por eso, como tienen aquí un buceador, lo que hace es respirar muy rápido antes de sumergirse, porque así lo que hace es bajar la presión parcial de CO2 en la sangre y así pues va a tardar más tiempo en alcanzar el nivel que provoca la sensación de asfixia y que le obligaría a subir a la superficie. Obviamente el problema, ¿cuál es? Pues que si puede aguantar mucho la respiración, pues el oxígeno se va consumiendo y aunque el cerebro no dé la voz de alarma, porque el CO2 todavía está bajo, pues si el oxígeno desciende mucho, el individuo de pronto se podría desmayar, perder la conciencia por una hipoxia y en ese caso pues se moriría por una falta de oxígeno en el cerebro, sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Si pasamos ya a hablar de las ventajas de la anestesia inhalatoria sobre la parenteral, pues podríamos decir que la principal es que el grado de anestesia se puede revertir inmediatamente cerrando la entrada del anestésico. Es decir, que cuando quitamos el anestésico, pues el animal se va a despertar en pocos minutos, ya que el anestésico pues se elimina del cuerpo muy rápidamente por la misma vía que entró, es decir, por la vía aérea. Como ven ahí, hay tres variables que se manejan cuando tratamos de farmacología de los gases. La primera que tienen ahí es la potencia, que se mide por el parámetro conocido como la MAC, que es la concentración mínima alveolar, y que básicamente es la concentración que anula la sensibilidad dolorosa en el 50% de los pacientes anestesiados y que como ven pues se puede medir indirectamente a través del coeficiente de aceite gas. Imagínense que tenemos un recipiente herméticamente cerrado con aceite y lo agitamos. Cuanto mayor fuese la proporción del agente volátil que está
en la fase aceitosa comparada con la fase gaseosa, pues eso significa que ese agente entra fácilmente al cerebro, que en definitiva es un órgano con muchos lípidos, y por tanto pues el agente va a ser más potente que otro que no penetre bien a través de las membranas lipídicas. La siguiente variable que tienen ahí es la rapidez de acción y que, como ven, viene dada por el coeficiente sangre-gas. Y por último pues tenemos la volatilidad de los gases. Estas dos últimas variables vamos a hablar a continuación un poquito de ellas, pues para que entiendan el papel que juegan en todo esto. Aquí tienen la estructura química de los distintos agentes inhalatorios. Como ven, todos ellos, excepto el óxido nitroso, pues son hidrocarburos halogenados, es decir, que la cadena de carbones pues se le incorporan átomos de flúor, de cloro o de bromo, y cuantos más halógenos tengan, pues normalmente tienden a ser sustancias más liposolubles que facilita obviamente su entrada en el sistema nervioso central. En la actualidad el único que se está usando en veterinaria es el isoflorano, ya que el alotano que también tienen ahí pues prácticamente se ha quitado del mercado. Si hablamos del mecanismo de acción, pues podemos decir que son de las pocas sustancias que vamos a decir que no interactúan con un sitio específico en la célula. Es decir, que no hay un receptor o una enzima donde se unan de forma selectiva. La hipótesis más aceptada es que se introducen en las membranas y provocan una expansión del volumen entre las dos capas de la membrana, y eso pues altera la función de la misma, sobre todo para controlar el intercambio iónico, que como saben bien es necesario para que la membrana pues la célula se despolarice. Aquí les pongo una tabla, no es para que la memoricen, la tienen en los documentos, y básicamente pues resumen las tres propiedades de cada uno de los agentes anestésicos. Sí sería bueno entender e interpretar esos parámetros, porque eso pues nos va a permitir comprender cómo en realidad se diferencia la acción de uno u otro, y si nos diesen a escoger, pues nos ayudaría a decidir cuál sería el más idóneo dependiendo del procedimiento quirúrgico que vayamos a hacer. A esta tabla volveremos más adelante, pero vean que a continuación vamos a hablar de la potencia, que viene dada por la columna que tienen ahí representada con la Mach. Si hablamos de la potencia, tenemos que decir que se expresa en forma del parámetro, que como hemos dicho es la Mach, y que es la concentración mínima alveolar, que suprime las respuestas dolorosas en un 50% de los pacientes anestesiados. Sería algo equivalente a lo que llamaríamos la dosis efectiva 50, si pudiésemos expresar la dosis administrada en forma de una cantidad, como si fuese una sustancia que vamos a dar por vía oral o por vía parenteral. Pues como veis en la tabla ahí adjunta, para el isoflorano, que es el que más se usa en veterinaria, la Mach en el perro es de 1,28%. Es decir, que de la mezcla del 100% de gases que está entrando en el animal, el 1,28 debe entrar en forma de isoflorano para anestesiar el 50% de esos animales. El resto, es decir, el 98,7%, pues normalmente lo vamos a administrar en forma de oxígeno puro, a menos que usásemos el óxido nitroso, que se usa en hospitales de humanos, pero que no es corriente verlo en veterinaria. Si se mide la potencia en una escala de 1 a 7, como tienen ahí, como ven, la potencia es mayor cuanto menor sea la concentración del gas que hay que introducir. Por ejemplo, el metoxiflorano tiene una concentración menor que los demás, de solo el 0,29%, y por tanto pues se considera como el más potente de todos los agentes inhalatorios. Y como ven ahí, el menos potente, que de hecho no es un buen anestésico, pues sería el óxido nitroso, que como ven requeriría introducir más del 100% de todo el aire en forma de óxido nitroso, cosa que obviamente pues es imposible.
De todas maneras, el óxido nitroso sí se usa combinado con otros anestésicos inhalatorios porque es el único que tiene propiedades analgésicas, mientras que todos los demás no abolen las sensaciones dolorosas. Como ven, cuanto menor es la MAC, mayor es el coeficiente aceite-gas. Y como decía anteriormente, es una indicación de la facilidad que tiene ese agente para penetrar en las membranas lipídicas y por tanto en el cerebro, que es muy rico en grasas. La siguiente propiedad sería la volatilidad, que como ven ahí depende de la presión de vapor. ¿Qué significa eso de volatilidad para que lo entiendan en palabras llanas? Pues sencillamente sería la capacidad de esa sustancia de pasar del estado líquido al estado gaseoso. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, una botella con isoflorano y la abrimos, pues poco a poco se va a ir evaporando y todo ese isoflorano pues va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Para explicar el parámetro que se utiliza para medir la volatilidad, pues he puesto esta imagen que aquí tienen, donde tenemos un recipiente herméticamente cerrado con agua en el fondo, y que, como ven, cuando lo calentamos, pues las moléculas de agua empiezan a pasar a la fase gaseosa en forma de vapor de agua y empiezan a empujar a una columna que hay ahí, que es de mercurio, que como ven pues empieza a subir. Cuando toda el agua se ha evaporado, la altura que alcanzaría esa columna de mercurio sería de 760 milímetros. A la presión atmosférica a la que nosotros estamos a nivel del mar, pues la volatilidad del agua es de 760 milímetros a 100 grados centígrados. Es decir, que cuando el 100% del agua está en forma de vapor de agua, se alcanzaría una altura en esa columna de 760 milímetros. Para que entiendan mejor esto, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que echamos un chorrito de isoflorano en un vaso y lo cerramos herméticamente como vemos aquí. La pregunta que nos haríamos es ¿qué concentración de isoflorano se podría alcanzar en el equilibrio en ese recipiente hermético si la volatilidad a la temperatura ambiente es de 250 milímetros de mercurio? Pues bien, si sabemos que a una volatilidad de 760 milímetros el 100% de esa sustancia estaría en forma evaporada, entonces hacemos una regla de 3 y vemos que a 250 milímetros de mercurio, pues la cantidad máxima que se podría alcanzar en la fase gaseosa, y siempre que quede algo en forma líquida, por supuesto, pues en este caso sería del 32,8%. Si ese 32,8% lo dividiésemos por la MAC del isoflorano, que es 1,28, veríamos que la concentración que ahí se está alcanzando en esa fase gaseosa sería de 25,7 veces por encima de la necesaria para anestesiar un animal. Es decir, que si ahí introdujésemos un animal, pues le estaríamos dando una sobredosis altísima que lo mataría. De hecho, este es un método que se usa para sacrificar ratas en el laboratorio. Se introduce un chorrito de isoflorano en un recipiente, le ponemos una tapa y la rata rápidamente se queda dormida y obviamente como va a inhalar 25 veces por encima de lo necesario para anestesiarla, pues va a ser una sobredosis que la va suficiente para matarla. La siguiente propiedad que les quería hablar es la rapidez de acción y que viene determinada por la solubilidad en sangre y que como ven ahí se mide como el coeficiente entre la sangre y el gas. Para ponerles un ejemplo que se entiendan fácil, imagínense que tenemos dos tazas y en cada una de ellas hay agua caliente y el cerebro sería el fondo de cada una de esas tazas. Y el agua pues representaría la sangre del cuerpo que tiene que atravesar una sustancia para llegar a ese cerebro. Pues bien, la pregunta sería, si en una taza echásemos azúcar y en la otra arena, ¿cuál de las dos sustancias llegaría antes al fondo que está representado por el cerebro?
Pues obviamente la respuesta es que el azúcar tardaría más tiempo. ¿Por qué? Porque se va a disolver rápidamente en el agua caliente, ¿eh? Y entonces pues va a tardar mucho más tiempo en llegar al cerebro porque básicamente pues se va a disipar en la sangre. Por contra, si lo que echamos es arena que no se disuelve en el agua, pues esta va a transcurrir rápidamente por el agua y va a llegar al fondo y por tanto pues el efecto sobre el cerebro sería inmediato. Para ponerles ya un ejemplo concreto sobre la rapidez de acción, aquí tenemos el óxido nitroso en la parte de arriba y que como ven pues no le gusta estar en la sangre. Es decir, que cuando se introduce se satura rápidamente, mientras que como ven abajo el alotano, la sangre pues actuaría como una esponja que tarda mucho en llenarse y por tanto el efecto sobre el sistema nervioso central va a ser mucho más lento para el alotano que para el óxido nitroso. Volviendo a la tabla que yo disponía anteriormente, vean que en la primera columna tenemos la volatilidad. Vean que en la primera columna tenemos la volatilidad en milímetros de mercurio. En realidad este parámetro pues no es una limitación a la hora de la anestesia porque si hacen los cálculos todos los agentes que ahí tienen son suficientemente volátiles como para que la concentración que se alcanza a la temperatura ambiente sea superior a la Mach y por tanto pues es suficiente como para anestesiar a cualquier animal. La siguiente columna que ahí tienen es en azul es la Mach, que sería equivalente si quieren a la dosis que habría que usar para anestesiar a los animales y que como decíamos anteriormente si nos pasamos por encima obviamente pues podemos matar al animal. La siguiente columna que ahí tienen es la de la velocidad de acción, que como ven pues es mayor cuanto menos soluble sea esa sustancia en la sangre y que como veis ahí el más rápido pues sería el óxido nitroso y el más lento de todos sería el metoxiflurano. En la última columna está resumida, si quieren, la potencia de cada uno de ellos en una escala de 1 a 7. Como ven, el 1, el más potente de todos, pues sería el metoxiflurano y el 7 se considera muy débil. En este caso el más débil de todos pues es el óxido nitroso, que en realidad no es muy mal anestésico e incluso aunque introdujésemos el 100% de la mezcla en forma de óxido nitroso no seríamos capaces de anestesiar a ese animal. Y también en esa última columna pues tienen la rapidez en la inducción de la anestesia. En realidad, como los anestésicos inhalatorios no se suelen emplear para inducir la anestesia, sino que solo se usan para el mantenimiento, pues esta última propiedad de la velocidad de acción pues no es tan importante. Si quisiéramos inducir la anestesia con isoflurano, pues normalmente lo que haríamos es usar una concentración de 2 o 3 veces la Mach y obviamente en cuanto el animal se durmiese pues la bajaríamos a la concentración de la Mach o una concentración que esté muy cerca de esta porque si no pues correríamos el riesgo de matar al animal. Cuando hablemos de anestésicos parenterales también volveremos a aludir a los inhalatorios del punto de vista comparativo. Por último, recordarles otra vez que los anestésicos inhalatorios básicamente se usan para la fase de mantenimiento de la anestesia, aunque si el animal pues permite que le pongan la mascarilla o la intubación cuando está consciente, pues se podría usar también para inducirlos